Siempre creí que Buddy era un leal compañero canino. Esa noche, al mirarme con ojos rebosantes de calidez, comprensión y un sentimiento innombrable, comprendí que la conexión entre nosotros había traspasado fronteras inesperadas. En un ambiente de sombras y temor, únicamente él permaneció presente. Fue con el que me reencontré. Antes de adentrarnos en este relato, ¿consideras posible que entre un individuo y un can se genere un lazo tan intenso que difumine los límites entre ellos? Con 27 años de edad, mi estatura es de unos 1,68 metros, equivalente a 5 pies y 6 pulgadas aproximadamente. Tengo una silueta delgada pero con curvas pronunciadas que crean una forma elegante y atractiva. Con una melena larga y rizada, de un tono negro intenso, mi pelo cae en cascada sobre mi espalda, dejando ver destellos azules al ser iluminado. Con frecuencia, algunos cabellos rebeldes se sueltan del moño y rozan mi cara en momentos de nerviosismo. Mis ojos, de un intenso tono azul resplandeciente, muestran una chispa rebelde que delata cualquier atisbo de sentimiento, incluso si intento disimularlo. Con una tonalidad dorada y una textura suave, mi piel emana una calidez innata que invita a acercarse. Inconscientemente, he transmitido una especie de encanto sutil, similar a un imán callado que muy pocos logran pasar por alto. Siempre he procurado no ser el foco de atención, la verdad, me he sentido a gusto con esa elección. Normalmente no llamo la atención, sin embargo, el día de hoy quedará grabado en mi mente por el cambio que experimenté. ¿Cuáles cambios realicé? Todo empezó como una noche normal y corriente. En casa, solamente compartía mi espacio con Buddy, mi leal amigo de 4 patas. Buddy, un perro de 5 años, es mi leal compañero y un valioso tesoro en mi existencia. Es el tipo de perro que detecta situaciones problemáticas antes de que yo mismo las note. Esa noche estaría a mi lado en todo momento. Seguía acelerando, sus nubes golpeaban el suelo de madera sólida, sus grandes y oscuros ojos clavados en mí, como si supiera algo que yo desconocía. Mientras estaba sentada en la silla, miraba mi celular, que llenaba la habitación con su luz. Experimentaba una incomodidad en el vientre, sin lograr reconocer la razón precisa. Por varias semanas, me fue imposible respirar, como si algo en mi vida se estuviera desvaneciendo. Como si estuviera al límite de algo inmenso, pero sin la determinación para avanzar hacia adelante. Luego sucedió, un sonido que nunca olvidaré, quedará marcado en mi mente eternamente. El apagado sonido que proviene del exterior. Siento envidia en mi corazón. Se produjo en completo silencio, pero con urgencia, como si alguien o algo necesitara ayuda. Buddy estaba mirando la puerta con atención en ese momento. Levantaba la vista con sus ojos. ¿Lograste escuchar ese ruido, muchacho? Aunque me esforcé en expresarme con palabras, solo escuchaba mis propios alaridos en el silencio. Buddy dejó escapar un leve gemido, un sonido que contrastaba con su usual tono alegre. Su postura era severa, casi como la de un comandante en el ejército. Al levantarme, experimenté una sensación de opresión en el pecho. Cada vez que avanzaba hacia la salida, la dificultad aumentaba. Al desplegarlo, el viento frío de la noche me azotó con intensidad y enseguida lamenté no haber tomado una chaqueta. Caminé hacia la entrada con mis pies separados al lado del árbol de tono carmesí. La calle estaba vacía, la luz tenue de las farolas creando sombras inquietantes. Posteriormente, decidí darle otra oportunidad y lo escuché de nuevo. Se podía percibir un suave y triste lamento proveniente de los bosques que se encontraban detrás de mi casa. Debería haber vuelto. Podía decidir cerrar la puerta y solicitar asistencia. No obstante, algo en mi interior me lo impedía. Buddy inclinó mi pie, su cálida guía apretando contra mí, señalando que era momento de marcharse. Mis instintos me decían que era mejor quedarme en un sitio protegido. No obstante, no pude contenerme. Mis ideas comenzaron a fluir en mi cabeza. ¿Es solo un ser viviente? ¿Está herido en este momento? ¿Podría ser este sujeto? Cogí una linterna de la cocina. Al sentir su tacto, mis manos se llenaron de felicidad. Aunque la luz resplandecía en la oscuridad, no pude hallar consuelo en su brillo. Buddy, con su cabello liso y su postura firme, caminaba a mi lado mientras nos alejábamos de la entrada. Aunque se encontraban a escasa distancia, avanzar hacia los bosques se percibía como una travesía sin fin. A medida que me acercaba, el sonido aumentaba y notaba como mi respiración se cortaba en la garganta. Aunque me aseguré de tener la libertad de volver en cualquier momento, en mi corazón sabía que eso no ocurriría. Al llegar al borde del bosque, me invadió la incertidumbre.
Experimento la sensación de mis pies hundiéndose suavemente en el suelo cálido, al mismo tiempo que escucho el sonido que proviene del suelo caliente a mis espaldas. Cuando me encontré de nuevo con Buddy, su mirada desesperada me dio la valentía que no sabía que tenía. ¡Excelente! Me reproché a mí mismo en mayor medida que a él. Estamos listos para hacerlo realidad. A medida que caminaba entre los árboles, los gemidos aumentaban, volviéndose más desgarradores y apremiantes. Traté de acelerar mi respiración, pero no logré obtener ningún beneficio. En mi mente se desataba una mezcla de miedo y determinación. Posteriormente, procedí a observarlo. Una pequeña figura temblorosa quedó sorprendida entre el follaje. Era un perro pequeño, de tamaño diminuto, apenas un poco más grande que la palma de mi mano. Su cabello está liso pero desordenado. Al despertar, percibí los latidos intensos de mi corazón, mientras la luz del foco iluminaba mi habitación. «Hola». Proferí un murmullo, expresando felicidad con mis palabras. El perro se quedó asombrado, pero no empezó a correr. Me miró con sorpresa y detenimiento, con una expresión llena de asombro. Su pequeña silueta se extendía. Buddy caminaba con decisión, manteniendo su cabeza erguida mientras acariciaba con ternura a su compañero animal. Llegué tranquilamente, percibiendo una leve vibración en mi mano. «Claro que sí, todo está excelente», le comuniqué con un tono casi exaltado. El perro titubeó antes de acercarse. El pequeño cabello se alargaba con determinación. En ese momento, viví una transformación en mi interior. Todo está invadido por el miedo y la incertidumbre. Ya no era relevante. Con suavidad, agarré al canino y lo mantuve junto a mi pecho. «Qué ligero y frágil es». A pesar de todo, resultó ser la decisión más complicada que había hecho hasta entonces. Al volver a mi hogar, me di cuenta por completo de la importancia de mis decisiones. No era solo cuestión de salvar al perro, sino que implicaba algo más significativo. Mostrándome que podía enfrentar mis miedos, salir de mi zona de confort y hacer una transformación, a pesar de sentir miedo. Al volver a mi cálida habitación, acaricié con cariño al perro, percibiendo cómo mi corazón latía con fuerza, como si se adentrara en un remolino de sentimientos. Buddy se quedó junto a nosotros, su cabello se secaba suavemente, como si estuviera celebrando nuestro éxito con nosotros. Esa noche, estando sentado junto a Buddy y el pequeño perro a mi lado, me di cuenta de algo. Vivir no se trata de esperar el momento perfecto o la emoción perfecta. Consiste en avanzar a pesar de la sensación de miedo que puedas experimentar. Sentí un alivio que no recordaba haber experimentado en bastante tiempo. No solo se refería a la chica escondida en la sombra, sino a la joven que se adentró en la oscuridad y consiguió regresar por el sendero adecuado. Experimentamos una noche en la que el silencio se percibía más profundo de lo habitual. En el interior de la casa, se percibía una atmósfera cargada y marcada por una continua sensación de inestabilidad que me hacía sentir escalofríos en la piel. Estaba sentado en la mesa de la cocina, sosteniendo entre mis manos una taza de té helado que había olvidado. El sonido del reloj en la pared era demasiado fuerte, cada momento se sentía más extenso que el anterior. Viví la impresión de quedarme atrapada en un momento por un extenso tiempo, tal vez incluso durante varios meses. La habitación daba la sensación de ser muy pequeña, como si se estuviera cerrando sobre mí. Sentí como toda la carga que había evitado enfrentar en mi corazón finalmente salió a la luz. No sabía a qué exactamente estaba evitando. Decisiones que tenía que tomar, retos que tendría que haber asumido. En medio de esta oscuridad densa y sofocante, todo se fusionó. Recorrí con mis dedos mi melena, que se había desprendido del recogido que había hecho antes. La imagen que se reflejaba en la ventana golpeó mi mirada, la cual mostraba un aspecto oscuro, cansado y distante. Ni siquiera lograba reconocerme a mí mismo. ¿Cuál era la razón del retraso? ¿Por qué experimentaba un miedo tan intenso? En ese momento exacto, como si el universo hubiera captado mis pensamientos, se oyó un ruido fuerte que venía de afuera. Sentí un nudo en la garganta cuando mi corazón parecía querer salir de ella, y sin darme cuenta, dejé caer la taza de té que se hizo añicos al chocar con el suelo. Contemplaba detenidamente los pedazos quebrados, tratando de acelerar mi respiración. ¿Cuál fue la causa de ese ruido? Buddy, mi perro, se puso delante de la puerta y empezó a ladrar sin parar. Su melena era robusta y su voz se escuchaba con eco. ¿Podría decirme qué es eso, por favor, joven? Aunque yo alzaba la voz, él siguió ignorándome. De cualquier manera, lograba concentrar toda su atención. Saqué mi teléfono móvil y lo apunté hacia la lámpara, notando el temblor en mis dedos.
Opté por permanecer siguiendo la indicación de mis pensamientos, cerrando la puerta y comportándome como si no hubiera escuchado nada. A pesar de ello, mi mente se había mantenido impasible durante un extenso lapso de tiempo. Resultaba inevitable no centrar la atención en él. En el día de hoy, no se puede realizar. Al sentir la brisa gélida al abrir la puerta, experimenté cómo acariciaba mi piel. La noche se tornó más oscura de lo esperado, una oscuridad que parece como si nos estuvieran privando de la luz del agua. La luz de mi lámpara se abrió paso a través de la oscuridad con un rayo delgado. No obstante, no conseguí experimentar una sensación de mayor seguridad. Buddy permanecía al lado de la puerta, vigilante de los ruidos a su alrededor y con los músculos tensos. Dirigí mi mirada hacia la misma dirección que él, experimentando la sensación de mariposas revoloteando en mi vientre. El sonido provenía del lateral de la casa, cerca del viejo jardín. No pensaba ir en esa dirección. No tenía intención, caballero. A pesar de todo, mis pies seguían en movimiento, como si tuvieran vida propia. Al llegar al jardín, me sorprendió ver a Buddy cerca. A medida que avanzaba, percibía cómo la carga se hacía más pesada. Mi aliento se transformaba en un susurro continuo. Creí que no habría ninguna repercusión, tal vez un lugar oculto, donde un árbol cae. No obstante, al mirar hacia atrás, resultaba más agradable al paladar. Cuando llegué al jardín, opté por detenerme un momento. Al iluminar la entrada con la lámpara, percibí que la puerta se desplazaba suavemente. Nunca antes se había mostrado de esa forma. Sabía que las cosas no se habían desarrollado así. Al llegar al círculo, me di cuenta de que mis manos estaban impregnadas de bendición, experimentando la gélida sensación del metal en mi palma. Con precaución, giré la manija de la puerta lentamente y los pomos parecían mostrar una sonrisa malévola, como si hubieran salido de una escena de terror. El palpitar de mi corazón era tan fuerte que estaba segura de que se rompería en fragmentos. Posteriormente lo contemplé. Desde la semioscuridad, unos resplandecientes ojos me miraban intensamente. Por un momento, me costaba respirar. No podía moverme de un lugar a otro. No obstante, al acercarse la silueta, me di cuenta de que no resultaba tan impactante ni imponente como la había visualizado. ¿Era un perro? Era más pequeño que Buddy, delgado y tembloroso, con el pelo tan sucio que era imposible identificar su color. Mostrando un rostro lleno de miedo y anhelo, su cabello se veía perfectamente arreglado. Al bajar, la lámpara se me escapó de entre los dedos y estuve a punto de dejar escapar un grito. Hola, amigo, ¿cómo te sientes? No tengo intenciones de lastimarte. Buddy olió al canino, seguro de su pelaje. El anillo se aproximó, me miró fijamente con sus grandes ojos desde el principio. La sensación era como si estuviera en un sitio de tormento. Se podían ver los aros claramente. Las puntas del cabello desaparecieron y tenía puesto un collar muy apretado. Al contemplarlo, empecé a sentir un dolor en el pecho. Puse mi mano en su hombro y le sonreí mostrando los dientes. Le di permiso con amabilidad. Pase, por favor. El perro demostró estar nervioso. Luego se inclinó hacia adelante y su nariz se topó con mi mano. El tranquilo aliento que salía de su boca resonó a mis espaldas y, sin percatarme, lo rodeé con mis brazos. Al volver a casa, la sensación era surrealista, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía escapar. Buddy se acercaba hacia donde yo estaba, su cabello ondeando con determinación, como si estuviera diciendo, lo conseguiste. Dentro de la habitación, puse tranquilamente el anillo en mi dedo estando a solas. Sin perder tiempo, se distanció rápidamente. Intentaba acomodarse en vano, su menudo cuerpo se movía sin descanso en busca de una postura cómoda. Recorrí mi melena con las manos, contemplándola, experimentando al fin la carga de todas las cosas. El asunto no se restringía solo al perro. Ni siquiera mencionar el deslizamiento, el bosque o la oscuridad que rodea. Mi enfoque estuvo en tomar una determinación firme en vez de dejar que el temor me detuviera. Me senté debajo del árbol, con la mano descansando en su espalda. Buddy se acercó a mi lado opuesto, su calor envolviéndome. Viví una libertad completamente nueva que jamás había sentido. No sabía qué traería el día siguiente ni cuáles serían los siguientes movimientos a dar. Durante mi estancia en ese sitio, los tres nos acercamos en la oscuridad, momento en el cual me di cuenta de que eso no tenía relevancia. Lo importante radicó en este momento preciso, en esta elección. Finalmente, decidió avanzar, lo cual resultó gratificante en ese instante. La oscuridad del viento superaba sus expectativas. Cubriéndome con mi abrigo más vistoso,
dejaba escapar vapor al respirar en la fría noche. La tranquilidad reinaba en la calle, tanto que me hizo caminar más rápido sin darme cuenta. Mis pensamientos se dispersaban sin un destino claro. Una mezcla cautivadora que no podía encontrar la manera de escapar. Desconocía por completo hacia dónde se dirigía. Saliendo de mi casa, agarré las llaves con la intención de escapar del silencio abrumador que reinaba en mi hogar. Empecé a notar que todo en mi vida se estaba volviendo demasiado restringido. Todo en mi vida parecía confluir y restringirse a mi entorno, mis rutinas diarias y mis responsabilidades laborales. Continué verificando que todo estuviera en orden, que no necesitara nada más, aunque en mi interior sabía que no estaba siendo sincero. Me encontraba completamente perdido ante esa circunstancia, así que opté por salir a caminar. A pesar de no haber sido en gran cantidad, sí tuvo cierta importancia. Ante mis ojos se desplegaban las calles, resplandecientes con la luz urbana, creando un juego visual entre la penumbra y el resplandor. Aunque era previsible experimentar incomodidad o incluso temor, mi respuesta fue de ausencia en vez de eso. Se trata de la soledad que provoca dudas sobre tu propia presencia en el mundo. Al tropezar con el suelo, escuché cómo se rompían mis zapatos, rompiendo así la calma del lugar. Posteriormente, me di cuenta de ello. Un sonido característico, que en sus inicios resultaba antiguo, pero sin lugar a dudas. Cerca se escuchaba un delicado y agudo sonido que recordaba al vino. Me detuve en seco, sintiendo como mi corazón golpeaba con intensidad, acercándome al lugar de donde provenía el sonido. Venía de la calle que se encontraba al otro lado. En medio de los edificios, la oscuridad parecía animarse, con las sombras desplazándose y extendiéndose como si esperaran mi presencia. Saludos matutinos. Al momento de hacer la llamada, mi voz se fracturó al eco en la solitaria vía. No se ha recibido respuesta alguna. Este vino específico, actualmente presenta una textura más suave, casi abrasadora. Se podría haber caminado. A pesar de poder seguir en esa misma trayectoria, algo me motivó a encaminarme hacia ese lugar. Sin darme cuenta, mis pies se encaminaron hacia la avenida antes de que pudiera pensar. Mi espalda se sentía oprimida por el miedo, aunque la curiosidad latía con intensidad. Utilizando mi celular, disipé la falta de luz con la linterna atravesando la oscuridad. Llenas de bolsas tiradas, las paredes me impedían ver por un momento. No obstante, en ese instante exacto, cerca del borde de la visibilidad, algo sufrió un cambio de posición. Un pequeño ser se movió al lado de la fría pared. Se referían a un perro. Un pequeño elemento lleno de mugre. Su cabellera rebosante de astros y enmarañada, me miró con una expresión llena de miedo y con los ojos muy abiertos. La fuerza de sus gestos corporales era tan notable que podía distinguirlos desde lejos. Experimenté la sensación de que mi respiración se interrumpía en la zona de la garganta. Vaya sorpresa que me he llevado. Me acerqué más y hablé en voz alta. El perro se movió del lugar, pero no comenzó a correr. Limitó su interacción conmigo a simplemente posar la mirada sobre mí. En su mirada se podía apreciar una mezcla de miedo y ansiedad. Al bajar, mi corazón se quejó al tiempo que sujetaba mis manos con serenidad. Saludos. Claro que sí, estoy de acuerdo. Con un tono suave y lleno de nervios, murmuré. No tengo intenciones de lastimarte. Tras un tiempo, el perro finalmente se puso en movimiento, sus pequeñas patas casi haciendo eco en el suelo. Al notar cómo su nariz se encontraba con mis dedos, sentí una opresión en la garganta. A pesar de su fragilidad y debilidad, consiguió resistir lo necesario para llegar a este punto. Resultaba imposible alejarme de él. De repente, esa idea me golpeó con fuerza, como un tren de mercancías. Desaparecieron todas las posibles dudas o indecisiones que podrían haber existido antes. Me resultaba difícil separarme de algo que necesitaba que estuviera presente. Mientras mantenía agarrado al perro, mis manos se movieron. El pequeño cuerpo encajaba a la perfección en mis brazos. No hubo disputa, simplemente recostó su cabeza en mi pecho mientras derramaba lágrimas, lo que volvió a romper mi corazón. Al regresar a casa, el perro se acurrucaba cómodamente en mis brazos, demostrando su confianza en mí. De repente, una calma inusual invadió mi ser. El mundo ya no se percibía tan abrumador, mis problemas no me parecían tan preocupantes. En ese momento, lo más importante era la pequeña existencia que compartíamos y la gentileza que florecía entre nosotros. Al volver a mi hogar, me dediqué a higienizar al can con sumo esmero, utilizando agua templada y una toalla para eliminar con delicadeza la mugre. Fue imposible contenerse y solo me miró fijamente con esos grandes ojos llenos de seguridad, lo que hizo que mi corazón latiera de forma desenfrenada.
Tras lavarlo, lo envolví con una toalla de color blanco y lo coloqué sobre el sofá. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, su pequeña existencia finalmente en paz. Me senté al lado de Sophie, con mi mano descansando cerca de la suya, respirando tranquilamente, a punto de sumergirme en el mundo de los sueños. Buddy, mi leal can dorado, se acurrucó junto a mí y me rodeó con su amor, generando un vínculo que no había sentido en mucho tiempo. La tranquilidad en el piso había experimentado un cambio, ya no era la que acostumbraba. En estos instantes, reina la calma, se percibe un ambiente acogedor y rebosa vitalidad. Al despertar, exhalé un profundo suspiro que ni siquiera era consciente de que estaba conteniendo. La noche no se desarrolló como se había planeado, tal vez ese era el propósito. No debes retrasar tu preparación a la espera de que las circunstancias sean favorables. Sumérgete en tu interior y ten fe en tus capacidades para descubrirlo. En el día de hoy, me enfrentaré directamente a la oscuridad para encontrar algo que valga la pena luchar. Tal vez mañana continuará siendo un día caótico y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, no experimentaba miedo ante lo que pudiera ocurrir más adelante. La lluvia caía con fuerza, golpeando las ventanas con intensidad como si quisiera romperlas. Me senté en el suelo, recargando mi espalda en la fría pared. Mis pies se alzaron en dirección a mi torso. La brillante luz de la lámpara a mi lado iluminaba toda la habitación. Debería haber despertado ya, debería haber actuado, hecho algo, tomado medidas, pero me resultó imposible. Permanecía atrapada y congelada en una secuencia que había creado por mi cuenta. El ruido de la lluvia rompió el ritmo de mis pensamientos, desordenados y sin fin. Cada fase parecía recordar las elecciones no realizadas, las oportunidades que se habían escapado de mi alcance. La sensación de incertidumbre me abrumaba por completo, generando miedo y dudas constantes, hasta el punto en que enfrentar incluso las elecciones más sencillas se volvía una tarea titánica. Sobre la mesa de café, el teléfono comenzó a sonar. Por un breve momento, la pantalla se iluminó antes de volver a quedar en penumbra. Ni siquiera me preocupaba mirarme en el espejo. La importancia de la identidad de la persona era nula. No estaba listo para enfrentarme a nadie. Experimentaba una pesada opresión en mi pecho que me paralizaba. La piel de Buddy acariciaba la mía con su suavidad y tono bronceado, al tiempo que su cabello se deslizaba por debajo de mi brazo. No me di cuenta de su mirada, pero en ese instante sus grandes ojos sagrados estaban clavados en mí. Siempre lograba percibir cuando algo no marchaba bien, incluso sin decir absolutamente nada. ¿Qué tal estás, compañero? Apenas se podía oír mi voz en un susurro. Su melena lucía un tanto alborotada, como si estuviera tratando de controlarla. Acto seguido, soltó un fuerte y vigoroso grito al tiempo que me apuntaba con el dedo. Con determinación me levanté, mostrando seguridad. De acuerdo. ¿Tienes que irte? Al llegar a su alojamiento, me descalcé y experimenté la brusca sensación del aire frío al salir afuera. Tras un lapso, la lluvia se hizo más fuerte, a la vez que el asfalto se convertía en una masa líquida y los puentes reflejaban la luz de las farolas. Buddy me empujó hacia adelante. La energía que él mostraba resaltaba en comparación con lo que yo hacía. Seguimos adelante en compañía. El único ruido que rompía el silencio era el eco de sus pisadas retumbando en los zapatos. A pesar de que el frescor del aire tuvo un efecto leve, la sensación de opresión en mi ser no se disipó. Mientras Buddy se encontraba entre los árboles, lo vi observando cómo su cabello se secaba y por un momento deseaba tener esa misma simplicidad. Mi vida transcurría sin cuestionarme, sin dedicar tiempo a la reflexión. Tras oír un sonido distante, tuve que parar de golpe. Al principio me resultó difícil conseguirlo, pero al poner más cuidado, mi estómago se revolvió. Un grito potente, metálico y lleno de miedo se escuchó. Además, tuve la oportunidad de oír a Buddy. Al escuchar atentamente, él se volteó para mirar la penumbra. ¿Podrías indicarme la identidad de ese objeto? Me reprendí a mí mismo en mayor medida que a él. A medida que el grito se hacía más fuerte, mi corazón empezó a palpitar con mayor intensidad. Al ver a Buddy, mi emoción me llevó a dar un paso con cierto nerviosismo. El sonido se originaba en un punto próximo al parque, justo detrás de la fila de árboles que marcaban el borde de la calle. Decidí volver a mi hogar siguiendo mis corazonadas y actuar como si el sonido que escuché no hubiera ocurrido. No obstante, la resolución de Buddy me motivó y me dio el coraje que necesitaba. A medida que nos aproximábamos, los chillidos aumentaban en intensidad. Surgían de un pequeño estanque rodeado de arbustos en el parque que estaba cerca de la entrada. Al llegar al sitio y empezar a apartar la vegetación,
experimenté una sensación de inquietud al descubrir lo que se escondía en aquel rincón. En el suelo yacía un pequeño bote, tan diminuto como un bollo. La cabellera carecía de brillo y vitalidad, contrastando con el diminuto cuerpo que temblaba con fuerza. Con unos ojos enormes y colmados de miedo, me observó mientras sus gritos resonaban con intensidad. ¡Qué escena tan desoladora! Al verlo, experimenté una sensación de desgarro en el pecho. Con precaución, me aproximé lentamente para no generarle miedo. Al inicio, el canino se recostó, pero luego se aproximó, oliendo mis dedos con su pequeña nariz. Buddy estaba a mi lado, su cabello largo ondeando mientras asustaba al perro. Me propuso un vino como si me estuviera haciendo un favor. No era necesario convencer, no había manera de dejar a este niño solo. Al ejercer presión sobre el cachorro, noté lo bien que se ajustaba a mis brazos su diminuto cuerpo. Sentí un ligero susurro en mi mente que me hizo darme cuenta de que estaba seguro. De repente, me quedé sin poder hablar al notar una sensación de opresión en la garganta. Lo tengo a mi alcance, sintiendo su calor rozando mi piel. Al volver a mi hogar, experimenté una sensación única. Después de la lluvia, el ambiente se impregnó de una agradable sensación de calidez al haber parado por completo la precipitación. Buddy se acomodó convencido de que estábamos en lo cierto. Sentí una leveza que hacía tiempo no experimentaba. En el interior, coloqué al perro sobre un grupo de toallas y lo sequé con sumo cuidado. La seguridad en sus ojos generó un cambio profundo en mi ser. El peso que me había agobiado no me parecía tan molesto. Buddy se encontraba asombrado junto al canino, cuya enorme estatura resguardaba al niño. Me senté al lado de ellos y coloqué mi mano en la espalda de Buddy. A pesar de la tranquilidad que reinaba en la habitación, esta no estaba desprovista de mobiliario. Una calma profunda y renovadora se apoderaba de mí, junto con una energía revitalizante que había olvidado hace tiempo. Me senté al lado de la pared y dejé escapar un suspiro hondo. No sabía cómo sería el día siguiente, pero por primera vez no experimentaba miedo al encararlo. Mientras estaba en las escaleras, presencié cómo el sol se escondía y creaba sombras en el jardín. La calma del día se esfumó rápidamente, en contraste, la paz de la noche me llenó de tranquilidad. Tomé mi vestido de nuevo y miré hacia el horizonte sin enfocarme en él. Mi mente estaba distraída, enredada en las mismas preguntas que me habían preocupado durante semanas. ¿En qué líos estaba involucrado con mi vida? ¿De qué manera logré que las circunstancias alcanzaran este punto? Buddy, mi fiel perro de avanzada edad, se recostó a mis pies, descansando la cabeza sobre sus patas. Un leve ruido se escuchó y dirigí mi vista hacia el suelo. Siempre fui capaz de notar cuando algo me inquietaba, y esta noche no fue diferente. Descendí para agarrar la parte trasera de sus orejas, mis dedos apretando su delicado cabello. ¿Podrías compartir tu parecer, por favor? Pregunté con calma. ¿Estoy experimentando un bloqueo en este momento? Aunque su respuesta no llegó, el suave susurro de su cabello logró provocar en mí una pequeña sonrisa. Deseaba observar el mundo desde su perspectiva, experimentando el momento actual con calma. Sin presiones. En lugar de eso, me vi atrapado en un bucle infinito de incertidumbres y preguntas constantes, con temor de progresar pero ansioso por quedarme estancado. Aunque sintió la vibración de su móvil en el bolsillo, no se tomó la molestia de comprobarlo. Aunque ya sabía lo que decía el mensaje, nuevamente no reuní el coraje necesario para aprovechar la ocasión. No era que no deseara más de lo que la vida podía ofrecer. Aunque lo intentaba, en cada ocasión para realizar algo diferente, algo de mayor envergadura, me quedaba inmovilizado. ¿Qué pasaría si no lograra alcanzar mis metas? ¿Qué pasaría si no tuviera la capacidad necesaria? Buddy se sorprendió repentinamente al ver mi inesperado movimiento. Alzó la mirada y me miró fijamente mientras deambulaba de un extremo a otro en el balcón. Murmuré que la situación no podía continuar de esa manera, con mayor preocupación por mi parte que por la suya. Ya no puedo continuar escondiéndome. Al momento de decir las palabras, sentí la típica sensación de temor que me invadía, apretando mi pecho como si fuera una garra. De repente, el agudo ladrido de Buddy resonó inesperadamente, obligándome a detenerme de golpe. Al levantarse, agitaba la cola con alegría y me empujaba la pierna con su hocico. Parecía querer transmitirme un mensaje, como si estuviera intentando orientarme hacia. ¿De qué manera? Presencié cómo la luz iba desapareciendo, el cielo impregnado de matices rosados y anaranjados. La inmensidad del mundo se extendía ante mí, mostrando su vastedad, mientras yo permanecía estático en mi lugar. Tomé una respiración profunda y, durante un breve momento, decidí cerrar mis ojos.
Al descubrir su contenido, sentí una transformación en mi ser. No se trató de un descubrimiento impactante, sino de una decisión modesta pero decidida. En este instante, no era preciso solucionar todo de golpe, solo bastaba con dar un paso, un pequeño y escalofriante avance hacia lo incierto. Al agarrar la correa de Buddy del perchero al lado de la puerta, su alegría fue inmediata. Una vez más, el perro ladró alegremente y se movió con entusiasmo alrededor de mis pies como si estuviera bailando. Asentí con una risa que rompió la tensión que sentía en mi pecho. Comencemos. Bajamos por la entrada y llegamos a la apacible calle, percibiendo la agradable brisa de la noche en mi piel. Desconocía cuál sería nuestro rumbo, pero por vez primera, esa incertidumbre no me perturbaba. El ruido producido por las patas de Buddy al chocar contra el suelo y el sonido regular de su correa al moverse. Bastó con eso. De manera gradual, empecé a percibir cómo la presión en mi pecho comenzaba a reducirse levemente. Tal vez la velada de hoy solo consistió en dar un paseo. Tal vez mañana continúe plagado de interrogantes e inseguridades. No obstante, en ese instante me hallaba en desplazamiento. Hace bastante tiempo que no llevaba a cabo esa actividad. Al volver a su hogar, las estrellas resplandecían en un cielo azul intenso y sin fin. Tomé asiento nuevamente en los escalones de la entrada, con Buddy descansando a mi lado. A pesar de que las incertidumbres continuaban rondando en los confines de mi pensamiento, ya no me abrumaban tanto. Aunque no poseía todas las soluciones, tal vez eso era aceptable. Tal vez la clave no era solucionar todo de golpe. Tal vez consistía en dar el primer paso, aunque fuera pequeño, y tener fe en que lo demás llegaría más adelante. Mientras contemplaba el firmamento, una calma profunda se apoderó de mí. A pesar de su escasez, simbolizó un inicio.